estamos de regreso en Hoy es Noticia para revisar junto a Alicia Contreras toda la actualidad internacional a esta hora de la tarde en esta conexión global que comenzamos ahora y comenzamos en Estados Unidos, pero no con Donald Trump, sino que comenzamos en Nueva York con imágenes tremendas. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Mati. Tenemos las imágenes del momento exacto cuando un helicóptero cae en el río Hudson. Ahí lo vemos, mira. Impresionante la caída de este helicóptero. Iban 6 personas a bordo, era un helicóptero turístico, una familia española, 3 niños y 2 adultos, más el piloto, todos ellos murieron. Son 6 personas entonces y ya fueron rescatados los cuerpos de estas 6 personas. Tenemos imágenes después de las labores de rescate que se realizaron rápidamente tras la caída de este helicóptero que ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde de este jueves. Caen en el río Hudson 16 minutos después de despegar. Este avión alcanzó a dar una vuelta por la Estatua de la Libertad en este circuito turístico y cuando ya iba por el río Hudson entonces cae abruptamente. No se enreda con ningún tipo de cables porque esas son algunas de las principales causas cuando se producen estos accidentes lamentablemente en Nueva York con estos helicópteros de turismo. En esa zona todavía no se habla de cuáles pudieron haber sido las causas. Se desconocen hasta el momento, pero lo que se habla más bien es la densa niebla que había al momento, la poca visibilidad que habría tenido el piloto cuando estaba haciendo este circuito, pero no se ha confirmado ningún tipo de causa de por qué cae este helicóptero que sigue en el río Hudson, pero por lo menos estas 6 personas que iban a bordo entonces ya fueron recuperados sus cuerpos. 3 niños, 2 adultos españoles más el piloto entonces mueren tras la caída de esta nave. Y vamos a seguir con la noticia más importante de esta semana, estos últimos días, son los aranceles de Donald Trump. Y si ayer hubo una euforia en los mercados después del anuncio de esta pausa en la suspensión por 90 días de estos aranceles recíprocos, las bolsas hoy amanecieron con pérdidas. Y hoy Donald Trump realizó una reunión de gabinete donde pudieron ingresar los periodistas para hacerle preguntas respecto de estos aranceles. Y ahí el mandatario reconoció que va a haber problemas de transición, pero que van a terminar con algo hermoso. Escuchemos lo que dijo Trump. We're doing very well. It's been amazing. We had a big day yesterday. There'll always be transition difficulty, but we had in history, it was the biggest day in history, the markets. Again, there'll be a transition cost and transition problems, but in the end, it's going to be a beautiful thing. Bueno, ayer entonces ocurrió esta pausa en los aranceles recíprocos de Donald Trump, pero se impuso además los aranceles a China que subieron a un 145%. Tenemos una gráfica entonces para explicar en qué quedaron estos aranceles de Donald Trump, porque están vigentes la mayoría de los aranceles anunciados por Donald Trump. China entonces queda con un 145% de aranceles. Esto se divide en el 20% de aranceles que interpuso en un inicio Donald Trump a China por el ingreso de fentanilo al país y también por la migración ilegal, pero a China principalmente es como castigo al ingreso de fentanilo. Y además entonces quedan con un 125% de aranceles recíprocos, es decir, aranceles de castigo que interpone Donald Trump a China. Eso ya está vigente y además China interpuso aranceles a Estados Unidos de un 84% que también entraron en vigor hoy jueves. Para Canadá y para México no entraron en estos aranceles recíprocos, sin embargo, ellos ya tenían aranceles vigentes también por el ingreso de droga y la migración ilegal. Hay excepciones para ambos países, pero de todas maneras ellos están con aranceles del 25%. No entran en estos aranceles los productos que forman parte del Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, México y Estados Unidos. Ahora,
Todo el resto de los países sigue con un arancel de un 10%. Estos son los aranceles que anunció la semana pasada Donald Trump. En nuestro caso, Chile es de un 10% y acá se van a mantener durante 90 días en 10%. En nuestro caso, Chile no cambia el escenario, sin embargo, sí lo hace para la Unión Europea, que en realidad había un arancel del 20% que anunció Donald Trump. Sin embargo, se suspende este arancel recíproco y solo queda el arancel universal en el caso del Reino Unido y el todo resto de los países. Entonces están en pausa por 90 días los aranceles que iban desde un 11% hasta un 50%, excepto China. Ahora, Donald Trump sigue diciendo que él está en condiciones de hablar con China para lograr un tipo de acuerdo con este país, que Xi Jinping es un amigo de él. Sin embargo, desde China no ven la misma respuesta por parte de Donald Trump. Escuchemos lo que dijo hoy día el mandatario sobre China y lo que dijo la vocera del Ministerio de Comercio chino. I have great respect for President Xi. He's been, Eso que dijo in a que true sense, he's been a friend of mine for a long period of time. And I think that we'll end up working out something that's very good for both countries. I look forward to it. La postura de China es clara y consecuente. Si Estados Unidos quiere dialogar, tenemos la puerta abierta. Sin embargo, el diálogo debe desarrollarse en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Si insisten en una guerra arancelaria, China responderá de la misma manera y luchará hasta el final. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de tratar con China. Ahora, sumado a estos aranceles recíprocos y universales, también vimos que están los aranceles a los autos, al aluminio y al acero de un 25%. La Unión Europea ayer anunció una respuesta a estos aranceles del aluminio y al acero, también de un 25% de distintos productos de Estados Unidos que iban a entrar en vigencia la próxima semana. Sin embargo, después de esta pausa de los aranceles recíprocos de Donald Trump, decidieron también pausar esta respuesta por 90 días. Ahora, dicen que siguen comprometidos con una negociación con Estados Unidos, pero que si estas conversaciones no dan resultados, entonces van a responder con sus contramedidas. Escuchemos lo que dijo el vocero de la Comisión Europea. Queremos negociar, queremos hablar. Apreciamos que hayan puesto en pausa los llamados aranceles recíprocos y nosotros, a su vez, estamos pausando nuestras contramedidas propuestas para tener el máximo margen de maniobra para consultar con nuestros Estados miembros, con nuestra industria y negociar con Estados Unidos. Seguimos ahora en Argentina porque hoy se registró el tercer paro general de los trabajadores en contra del gobierno de Javier Milei. La ciudad paralizó completamente respecto a sus servicios públicos, también el metro, los trenes, los vuelos nacionales también fueron suspendidos por este tercer paro general que convocan entonces los trabajadores por las medidas económicas que ha implementado Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada. Los trabajadores dijeron que este paro de 24 horas tuvo un éxito completo porque tuvieron una adhesión del 100% por parte de los sindicatos. Sin embargo, por ejemplo, los colectiveros no se sumaron y los buses entonces sí funcionaron esta jornada. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei le bajó el perfil a esta huelga, dijo que fue solo una lágrima y trató a los trabajadores de animales salvajes. Esta huelga comenzó, de hecho, ayer porque se realizó la marcha de los jubilados de todos los miércoles y los sindicatos se sumaron a esta manifestación. Tenemos declaraciones de algunos argentinos respecto de cómo lidiaron entonces con esta nueva jornada laboral, pero bajo un paro. Al no haber ferrocarril tengo que cambiar de transporte público, pero bueno, el derecho a huelga también es un derecho de los trabajadores y que creo que tendría que haber más paros porque es insostenible la situación con este gobierno. La verdad que es lo peor que puede pasar, que compliquen a los trabajadores. La verdad que a los trabajadores, en todo caso, de salud hasta la seguridad y a los mismos independientes. Nadie nos ofreció una solución en concreto, entonces bueno, es como estresante esa situación, digamos. Pero bueno, decidimos agarrar y hacerla fácil, cancelar
para ver si nos reembolsan eso y volvemos en micro nomás. Así ya solucionamos el problema, pero bueno, la verdad que no fue agradable la situación. Y seguimos ahora en República Dominicana con esta tragedia que les informábamos desde el martes pasado, cuando el techo de una discoteca colapsó con más de 300 personas al interior. Hoy día las labores de rescate ya se dieron por finalizadas y en total 221 personas murieron a raíz del colapso de este techo de esta discoteca Jet Set. Las fuerzas de búsqueda dijeron que 189 personas lograron ser rescatadas con vida bajo los escombros, pero entonces ya dieron por finalizadas las labores de rescate, mientras aún se desconoce por qué colapsó el techo de esta discoteca el martes en la madrugada, donde murieron no solo varias centenares de personas, sino también, por ejemplo, quien estaba dando este concierto de merengue, también figuras relacionadas con el gobierno y exjugadores profesionales de béisbol. CNN pudo hablar con uno de los sobrevivientes del colapso de esta discoteca y nos cuenta entonces cómo fue este momento. Y logré ver cuando se vino todo abajo. Sin embargo, como que no lo entendía. Porque ¿quién se espera eso? O sea, y escucho el grito de mi mamá desesperada, que es el que se ve en el video viralizado. Me pregunta que si estoy bien, y yo le digo sí, mamá. Y yo le pregunto también que si estás bien, mamá. Y me dice, sí, estoy bien. Y sinceramente, como 3 veces, les preguntaba, ella me preguntaba y así. Luego de eso, obviamente, eso pasa en muy pocos segundos, porque eso fue de una vez, eso cayó todo, o sea, absolutamente todo. Yo cubro a mi mamá, mi instinto fue cubrir a mi mamá, y ahí por eso tengo golpes en la espalda, tengo raspones también, tengo un golpe en el antebrazo, en la cara también tenía un golpe acá, leve, gracias a Dios, y en la cabeza. Vamos a cambiar de tema y vamos a terminar en Roma, porque hoy el Papa Francisco sorprendió a los fieles en la Basílica de San Pedro. Ahí tuvo una aparición sorpresa, está vestido de manera informal con un poncho o una especie de manta que lo cubre, y estuvo ahí por lo menos durante 10 minutos rezando ante la tumba de Pío X. También tenía sus cánulas nasales de oxígeno, y no solo tuvo esta aparición frente a los fieles, sino que ayer además recibió al rey Carlos y la reina Camila, quienes estaban de visita en Italia. Él debería seguir en recuperación, pero ya hemos visto que en los últimos días entonces ha salido y ha hablado con los fieles. Eso es un poncho y está utilizando pantalones negros. Bueno, él nunca dejó de usar sus pantalones negros debajo de la sotana blanca, que marca una diferencia con sus antecesores, igual que su fototo, los mantuvo, pero aquí, claro, se le ve una vestimenta muchísimo más informal, no se le ve con la casulla de papa, la casulla blanca, sino que solo con los pantalones, con este suéter blanco y este poncho. Llamativo. Así es, llamativo, tal cual. Bien, Alicia, muchísimas gracias por toda esta entrega informativa. Seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo con esta guerra arancelaria. Que tengas una muy buena tarde. Nosotros hacemos un alto y ya estamos de regreso.